Y ahí debería estar grabando ya. Sí, grabando, perfecto. Bien, bueno, bienvenidos a la clase 7 de métodos numéricos. ¿Sí? En la clase de hoy vamos a estar viendo los que se llaman generalmente métodos indirectos, ¿sí? O iterativos, que son métodos para resolver sistemas de ecuaciones lineales, igual que la clase pasada, con la única diferencia que en la clase pasada vimos los métodos que se llaman directos, ¿sí? Porque en realidad lo que nosotros hacíamos era encontrar la solución automática, o sea, desde la matriz hacíamos algunas cuentas y encontrábamos la solución. Los métodos iterativos son métodos donde nosotros vamos a tener una propuesta de solución y vamos a empezar a iterar, muy parecido a lo que hicimos en todo lo que era cero de funciones, ¿sí? Que teníamos métodos iterativos para cero de funciones. Nosotros teníamos una propuesta y con esa propuesta íbamos hallando propuestas mejores iterativamente, paso a paso, ¿no? Bueno, lo mismo que mostré la clase pasada, ¿sí? La idea de esto es que vamos a estar resolviendo sistemas de ecuaciones lineales, que son sistemas que se pueden expresar en la forma matricial, o sea, A por X igual B, ¿sí? Donde A es una matriz, particularmente de n por n, podría tener otro tamaño, dejémosla por ahora de n por n, ¿sí? Y el vector B es de n por 1. ¿Sí? Bueno, como les decía la vez pasada, lo mismo, que la mayoría de los problemas de ingeniería generalmente se pueden llevar a ecuaciones de esta forma, ¿sí? No todos, pero hay una gran parte de los problemas que sí, ¿sí? Entonces resolver esta clase de problemas nos da herramientas para resolver un montón de otros problemas que se pueden transformar en problemas, o se puede hacer alguna analogía para llevarlos a problemas que tengan esta forma, ¿sí? Bueno, como les decía bien, ¿sí? Los métodos indirectos lo que hacen es aproximar la solución iterando. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no vamos a tener una solución exacta como hacíamos, por ejemplo, con los métodos de la clase pasada, ¿sí? Vamos a tener una solución aproximada, pero la podemos aproximar tanto como nosotros querramos, ¿sí? Y acá puede venir la pregunta de ¿por qué vimos primero los métodos directos que nos dan una solución exacta y ahora vamos a ver métodos para aproximar la solución? Bueno, la cuestión es que hay sistemas, ¿sí? O tenemos problemas que se complican para tener una solución exacta por una cuestión de básicamente, tamaño del sistema, ¿sí? Si nosotros tenemos 10.000 variables, ¿sí? O sea, tenemos un sistema de 10.000 por 10.000, calcular una solución exacta directamente es bastante costoso. En particular, en un sistema de 10.000 por 10.000, calcular una solución aproximada también va a ser costoso, ¿no? Pero en general es mucho menos costoso. Recuerden que lo que veníamos viendo hasta ahora, creo que lo comenté la clase pasada, había una cuestión de orden de los algoritmos y andaban por orden cubo más o menos. Esto quiere decir que la cantidad de cuentas que uno tenía que hacer crecía como el cubo de la dimensión del problema. Si la dimensión es 10.000 al cubo es un número enorme, ¿sí? Entonces hay métodos que nos van a permitir trabajar con sistemas grandes, en particular, ¿sí? Lo que vamos a ver acá en la clase es los métodos, y vamos a estar aplicándolos en sistemas pequeños por una cuestión de tiempo y simplicidad, ¿no? Porque no voy a poner una matriz de 20 por 20, voy a hacer todas las cuentas para una matriz de 20 por 20, lo vamos a hacer con una matriz de 3 por 3, sepan que lo mismo se hace con una de 20 por 20, de 100 por 100, 500 por 500, 1000 por 1000, 10.000 por 10.000, ¿sí? Y que el fuerte de estos métodos iterativos o métodos indirectos está en las matrices grandes más que en las pequeñas. A pesar de que, bueno, los ejemplos son todos con matrices pequeñas para que se puedan entender, ¿sí? Bueno, eh, los métodos que vamos a ver hoy en realidad son dos, ¿sí? Es el método de Gauss-Seidel y Gauss-Seidel con relajación, que es una modificación sobre el método de Gauss-Seidel. Existen otros métodos iterativos, lo mencioné antes de arrancar con el video de la clase, que existe el método de Jacobi, que no lo vamos a explicar. Eh, Sepan que existe, nada más, ¿sí? Y bueno, en particular estamos viendo Gauss-Seidel porque generalmente funciona mucho mejor que Jacobi, tiene una pequeña modificación, pero trae una gran ganancia con esa modificación. La estructura de la clase es la de siempre, ¿sí? Voy a explicarlo un poquito, mostrar algún ejemplo y hablar de la convergencia y las consideraciones. ¿Sí? Sí. Las clases anteriores lo vieron siempre. En general, cuando termino de explicar las cosas, digo, che, bueno, hacemos un pequeño checklist de para qué sirve, para qué no sirve, qué cosas buenas tiene, qué cosas malas tiene. ¿Sí? Bueno, la idea del método de Gauss-Seidel, ¿sí? Es básicamente,
cuando uno tiene el sistema de la forma A por X igual B, acá lo que tengo es el sistema escrito donde desarrollé la matriz A de n por n, ¿sí? Es esta matriz que está acá, y tengo el vector X, que es x1, x2 hasta xn, y el vector B independiente, que es b1, b2, b3, así hasta bn. ¿Sí? Y lo que voy a hacer para desarrollar Gauss-Seidel, o la idea de Gauss-Seidel, lo que propusieron Gauss y Seidel hacer, es básicamente decir, bueno, si yo miro esto, en realidad esto es un sistema de ecuaciones. Son ecuaciones de la forma A11 por x1 más A12 por x2 más A13 por x3, así hasta A1n por xn igual B1. Esa es una ecuación. Después tenés otra igual, con la única diferencia que cambian los coeficientes. Va a ser A21 por x1 más A22 por x2, así hasta A2n por xn igual a B2. Y así con todas. Bueno, lo que voy a hacer es de cada una de esas ecuaciones voy a despejar una de las incógnitas x, ¿sí? En la primera voy a despejar x1, en la segunda voy a despejar x2, en la tercera x3, así hasta en la ecuación enésima voy a despejar xn. Si hago eso, ¿sí? Lo que voy a tener es el b, por ejemplo, en la primera ecuación voy a tener b1 y van a aparecer restando, ¿sí? Los términos a12 por x2 más a13 por x3, así hasta a1n por xn, ¿no? Eso lo puedo escribir como una suma de los términos a1i por xi, ¿sí? Con i desde 1 hasta n. En realidad acá lo que tengo que aclarar es que i no va a valer 1, ¿sí? Porque el término que es a11 por x1 es el que dejé del otro lado y pasé el a11 dividiendo. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Básicamente estoy despejando esa ecuación. ¿Sí? ¿Quieren que lo escribamos? Una ecuación, lo puedo escribir. No, sí, se entiende. Bien, Básicamente es el producto de A11 por X1, A12 por X2, A1n por XN y lo vuelvo a B1. Despejas X1 y nada más que eso, ¿sí? por lo que entendí. Es eso mismo. El resto, todos, ¿Sí se entendió? Sí, bien. sí, se entiende. Bueno, ahora paso a la segunda ecuación y voy a hacer lo mismo, pero lo que voy a despejar en la segunda ecuación es x2. ¿Sí? Fíjense que acá les dejé en rojo algunos índices para que entiendan esto que está acá, todos los que tienen todos los unos en rojo es porque estoy trabajando con la primera ecuación del sistema. Acá todos los dos en rojo es porque estoy trabajando con toda la segunda ecuación. ¿Sí? Y fíjense que para la segunda ecuación me aparece el A22 dividiendo, que es el término de la diagonal, ¿sí? Me aparece el B2, ¿sí? Y me aparece la suma desde i igual 1 hasta n de A2i por xi. ¿Sí? Fíjense que acá aclaro que i no puede valer 2, porque el valor de i2 es el que Ah, estaba asociado al x2, que es el término que dejé del otro lado. ¿Se entiende eso? Sí, sí. O sea que en cada ecuación van a aparecer del lado de la derecha todos los xi, excepto para la fila que esté trabajando. Si yo estoy trabajando en la fila J, va a aparecer x1, x2, x3, así, hasta xn, pero el xj no va a aparecer, ¿sí? O sea que si es la fila 3, no va a aparecer el x3 de la derecha, en la fila 4 no va a aparecer el x4 de la derecha, pero sí va a aparecer de la izquierda, ¿sí? Bien, entonces, si yo hago eso, tengo de cierta manera, a ver, espérate, ¿dónde estoy? Tengo de cierta manera un sistema con esta forma, ¿no? Yo despejé un x de cada ecuación, x1, x2, x3 hasta xn de cada ecuación, ¿sí? Y me quedó igualado a una función de las variables x1 hasta xn. A ver, ¿por qué acá escribí x1 si yo acá estoy aclarando fuerte que el x acá nunca va a ser 1? Bueno, en principio yo podría decir que en realidad esa f tiene 0 por x1, ¿no? Le puedo agregar un término que sea un coeficiente 0 multiplicado por x1 para escribir el x1 en general. ¿Sí? ¿Eso se entiende? Sí, sí. Bien. Lo mismo con la x2, con la x3 y así en cada una de estas ecuaciones. Bien. Y hasta acá tenemos algo que es bastante interesante, porque si ustedes por ahí no lo tienen fresco, no estoy seguro si lo tienen fresco o no, tenemos una ecuación de la forma, una función de variables igualada a la variable. ¿No les hace acordar a algo esto? Algo que vimos en la clase de métodos abiertos. Métodos abiertos para encontrar ceros de funciones. Si yo acá meto x1, x2, así hasta xn, voy a obtener el valor de x1 con esta función, ¿no?
Pero si mi x1 hasta xn no son la solución de la función, lo que voy a obtener es un valor cercano a x. Si estoy cerca, ¿no? Con mis x, estoy cerca, voy a obtener un valor cercano a x1. Esto es muy parecido a lo que hacíamos con la iteración de punto fijo, ¿sí? Porque yo tenía una variable igualada a una función que depende de la variable, ¿sí? Lo mismo para x2. O sea que para cada variable x1 hasta xn tengo algo, ¿sí? Una expresión que es muy parecida a la expresión que tengo para punto fijo, donde tengo la variable igualada a una función de esa variable, ¿sí? Y eso me va a permitir a mí iterar. Hasta ahí, porque ahora viene la parte difícil. Sí, hasta ahora estamos bien. Bien, entonces, si yo propongo una condición inicial que esté cerca de la solución, ¿sí? Yo la solución no la conozco, pero bueno, en general puedo proponer condiciones iniciales y empezar a probar, ¿no? Pero supongamos que tengo una condición inicial relativamente cercana a la solución, yo podría decir que a esta condición inicial x supraíndice 0, ¿sí? Porque sería como mi paso 0, la puedo reemplazar acá y obtener un x1 en el paso 1, ¿no? Igual que hacía en punto Sí, fijo. Bien, ahora lo que voy a hacer, una vez que yo tengo este x1, es hallar x2 de esta forma. Pero acá no meto este x0, vector x0 directamente en toda la función f2, sino que ya en este x0 reemplazo el x1 en el paso 0 por x1 en el paso 1. ¿Sí? Y con eso hallo x2 en el paso 1. Ahora que tengo x1 en el paso 1 y x2 en el paso 1, ¿sí? Vengo a la f3, disculpen, acá es un 3, esto después lo tengo que corregir, acá sería f sub 3, ¿sí? Y voy a reemplazar en donde tengo x1 por x1 en el paso 1, donde tengo x2 por x2 en el paso 1, y después el resto, como todavía no tengo en el paso 1, reemplazo con las del paso 0. ¿Sí? Y así sucesivamente, digamos que después voy a ir a calcular el x4 en 1 con x1 en 1, x2 en 1, x3 en 1, pero x5 en 0, x6 en 0, x7 en 0, x8 en 0, ¿sí? Bueno, una vez que yo hago eso, ¿sí? Se imaginan que la última ecuación, la de xn, voy a tener acá f en x1 en el paso de 1, x2 en el paso 1, así hasta xn menos 1 en el paso 1. ¿Sí? Ahora, con estos nuevos x1 en el paso 1, x2 en el paso 1 y hasta xn en el paso 1, es mi nuevo candidato a solución x mayúscula en el paso 1, que es un vector. ¿Sí? Entonces, si yo repito estos pasos, ¿sí? Lo que hago es parto de una condición inicial x0 y obtengo un x mayúscula 1. ¿Sí? Lo vuelvo a aplicar y obtengo un x mayúscula 2. Lo vuelvo a aplicar y obtengo un x mayúscula 3. Dentro de un ratito vamos a ver qué condiciones necesitamos para que esto ande más o menos bien, pero en principio podemos pensar lo que es como la idea de punto fijo extendida a tener más variables. ¿Sí? ¿Sí? Ahí alguien se sí. desmuteó, no sé si quería Sí, decir sí, sí. algo. Bien, joya. Bueno, en general, esa es la idea de Gauss-Seidel. Se acabó. Si entendieron eso, entendieron Gauss-Seidel. Después la complicación viene en ver un ejemplo y entender qué es las cuentas que estamos haciendo y cuestiones por el estilo. Pero la idea de Gauss-Seidel es bastante sencilla, porque es más o menos la misma idea que punto fijo aplicado a un sistema de ecuaciones en vez de tener una única ecuación o función. ¿Sí? Bueno, podemos hablar del error en un paso, ¿sí? Como para cada variable de estas variables x1, x2 hasta xn, ¿no? Para cada variable i, yo puedo calcular el error en el paso j como mi xi en el paso j, esto es decir, mi candidato a solución en el paso j para esa variable, menos mi candidato a solución en el paso anterior, j menos 1. Todo esto dividido por xj. Esto en realidad lleva módulo acá abajo también, ¿no? ¿Eso se entiende? Es igual que escribíamos los errores en punto fijo. ¿Sí? Bueno,
Visto esto, no queda más que pasar a los ejemplos y analizarlo un poquito. A ver, yo entiendo en general que con estas cosas, si yo les cuento estas ecuaciones, para mí, en lo personal, creo que no se entiende. Yo se los cuento, se los explico y me dicen sí, pero si ahora les doy un ejemplo y les digo, resuélvanlo aplicando a Euseidel ustedes a mano, me van a odiar. Sí, por eso pongo yo el ejemplo. No, no se entiende nada en realidad. Bien, gracias. Perfecto. ¿Hacemos un ejemplo? ¿Los hacemos en las diapos o quiere que lo hagamos con las cuentas a mano? Con mucha paciencia. Cualquiera de las dos es una buena opción. Ustedes eligen. Quizás a mano, porque es más poquito más iterativo, o sea, más didáctica la clase. Bueno, dale. Quizás. Vamos con eso. Perfecto. Bueno, esperen que copio la matriz. 831, 153, 315. 831, 153, 315. Esto sería por x1, x2, x3. Y esto está igualado a 1299. ¿Sí? Este sería nuestro sistema de ecuaciones. Vamos a aplicar el método de Gauss-Seidel y vamos a ver lo que tenemos que hacer. Lo primero que tenemos que hacer de acá es despejar, ¿no? Tenemos que despejar de tal forma que me quede x1 igualado a una función 1 de x1, x2 y x3. ¿Sí? Lo mismo para x2 con una función 2. ¿Sí? Y lo mismo con x3 con una función 3. ¿Sí? Acá, para generalizarlo, voy a escribir así, de x mayúscula. ¿Sí? Donde x es el vector x1, x2, x3. ¿Sí? Bueno, ¿cómo hallamos estas funciones? Básicamente tendría que plantear el sistema de ecuaciones y despejar. ¿Sí? Lo hacemos, o sea, no voy a escribir el sistema, sino vamos a despejar directamente. Bueno, ¿cómo despejo de acá? A ver, de la primera fila, todos, si ven este problema, entienden que la primera fila es la ecuación 8 por x1 más 3 por x2 más 1 por x3 igual 12, ¿no? Digamos, no tengo que escribir esa Sí, ecuación. sí. Sí, se entiende clarísimo. Bueno, entonces, si despejo x1, ¿cómo me va a quedar? Y x1, x1 es igual a un octavo, paréntesis, 12 menos, y ahí aplico la sumatoria. 3 por x2 menos x3. Todo esto dividido 8. Ah, pensé que estabas haciendo directamente el método del sistema ese que planteaste inicialmente. Claro, sí, es la idea. Lo que pasa es que directamente, o sea, hago las cuentitas así para tener una expresión fácil. No lo voy a escribir con la sumatoria si es una matriz de 3 por 3. Tardo más en Ah, escribir claro. la sumatoria con el i desde 1 hasta n con i distinto de j. Escribo la cuenta. Vamos, la hacemos fácil. Eh, ¿Sí? x2 va a ser, bueno, va a aparecer este 5 dividiendo y voy a tener 9 menos x1 menos 3x3. ¿Estamos de acuerdo? Va a ser 9 menos x1 menos 3x3. Todo esto dividido 5. Y x3 va a ser 9 también, ¿sí? Y vamos a restar 3 veces x1 menos x2. ¿Sí? Y el término que va a aparecer sí. dividiendo de la diagonal, que es un 5. Bueno, supónganse que esa línea llega hasta acá. Se entiende que esto que está acá es F1, esto es F2 y esto es F3, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Bien, entonces ahora lo único que tengo que hacer, una vez que yo ya tengo las expresiones, es proponer una condición inicial, que para hacerlo bien fácil vamos a arrancar y vamos a decir que mi x en el paso 0, que es mi condición inicial, es el 0, 0,
0. ¿Sí? ¿Por qué propuse esta condición inicial? Porque es cómoda y es fácil. ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, ahora tengo que venir con esta condición inicial y meterlo en la función f1, ¿no? ¿Alguien tiene una calculadora a mano así no tengo que yo abrir una calculadora para hacer las cuentas? Sí, tengo una acá. Bien, si tenés una calculadora por ahí, me podés dar una mano con esto para que no tenga que yo ponerme a hacer las cuentas, ¿sí? Pero las primeras son fáciles, ¿sí? Porque tengo que reemplazar x2 y x3 por 0, ¿no? Si reemplazo x2 y x3 por 0, ¿qué me queda? 12 octavos. O sea que x1 1,5. Claro. en el paso 1 va a ser 12 menos 0 menos 0, 0, dije no A, 12 menos 0, dividido 8, o sea, 1,5. ¿Sí? Bueno, para 3 medios. 3 medios, ¿sí? Para calcular x2 en el paso 1, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que venir y acá poner 0 y 0. 9 menos 0 menos 0, todo dividido 5. Pero x1 no vale 1,5. Ah, Exacto, no, es x comita. exacto. Acá no tengo Bueno, que poner x1 en el paso 0, tengo que poner x1 en el paso 1 porque ya lo calculé. O sea, tengo que venir y escribir este valor acá. ¿Sí? x1 en el paso 1 vale 1,5. ¿Sí? Sí, eso también da 3 medios. Toda esa cuenta. No sé quién me lo dijo, pero gracias. 3 medios son 7,5 dividido 5 son 3 medios, efectivamente. Bueno, y ahora para el x3 en el paso 1, ¿qué tengo que hacer? y te queda 9 menos 3 por 1,5 menos 1,5 digo 5. 1,5 menos 1,5, todo esto dividido 5. 0,6. Esto es 0,6. ¿Sí? Bueno, con todo esto yo ya tengo mi x en el paso 1. ¿Cuál es mi x en el paso 1? A ver, para que quede claro por las dudas, este 1,5, 1,5, 1,5 y 0,6. bien, este 1,5 es esto, y este 1,5 es esto. Bien. Bueno, entonces, x en el paso 1, mi vector x en el paso 1 va a ser 1,5, 1,5, 0,6. ¿Sí? Bueno, y ahora vuelvo a aplicar lo mismo. ¿Sí? Voy a tener que escribir que mi x1 en el paso 2 es 12 menos el x1 en el paso anterior, o sea, en el paso 1, o sea, menos 1,5, menos 3 veces, no, me estoy equivocando de ecuación, ¿no? Disculpen. Menos 3 Sí. veces x2, ¿sí? Menos 3 veces por x2, que vale 1,5, ¿sí? Menos x3, que vale 0,6. Y todo esto dividido 8 de nuevo. ¿Sí? ¿Cuánto da x1 en el paso 2? 0,8625. 0,8625. Bueno. Bien. Ahora tengo que calcular x2 en el paso 2. Para calcular x2 en el paso 2 tengo que escribir 9 menos x1, pero el x1 que tengo que usar es el x1 que acabo de calcular, ¿no? Menos 0,8625 menos 3 veces x3, que vale 0,6. Y todo esto lo tengo que dividir por 5, ¿no?
1,2675. X2 en el paso 2 es 1,2675. Exactamente. Perfecto. Bien, y ahora tengo que calcular el X3, ¿no? Y X3 en el paso 2 va a ser 9 menos 3 veces X1 en el paso 2, o sea, 0,8625, menos X2 en el paso 2, porque ya lo tengo, 1,2675. ¿Sí? Todo esto dividido 5 de nuevo. Entonces, 1,029. 1,029. X3 en el paso 2 vale eso. Bien. Sí. Yo no quería hacer eso. Yo quería poner un cuadradito ahí, pero no me dejó. ¿Sí? O sea que yo ahí hice 2 pasos del método de Gauss-Seidel y llego a tener este nuevo candidato a solución. ¿Sí? ¿Eso se entiende? Podemos seguir si quieren. ¿Quieren que hagamos un paso más? Yo no sé si vale la pena seguir haciendo las cuentas. Podemos. ¿Alguien se tomó el trabajo de ver cuál es la solución de este sistema? Hagamos un paso más si quieren. Si hacemos un paso más, ¿cuál es mi candidato ahora? El paso 2 sería. Exacto. Mi X del paso 2, perdón, este era el vector X, ¿no? Habíamos dicho, vector X. Mi X en el paso 2 va a ser el vector que tenga en la primera componente 0,8625, en la segunda componente 1,2675 y en la tercera componente 1,029. ¿Sí? Bueno, entonces mi X1 del paso 3, ¿quién va a ser? De nuevo, tengo que agarrar la fórmula y volver a reemplazar 12 menos 3 veces por X2, que vale 1,2675. Hago suma ahí, un poquito más porque estaría bueno que se vean las ecuaciones. 3 por 1,2675 menos X3 que vale 1,029. Todo esto dividido 8, otra vez. ¿Sí? 0,896. Redondeado. 0,896. Sí. Si querés te doy más dígitos. No, está bien. Con eso estamos perfectos. 3, 4 dígitos estamos sobrados. Bueno, ahora tengo que calcular X2 en el paso 3. X2 en el paso 3 va a ser tomar la segunda ecuación y reemplazar, ¿no? 9 menos, acá viene este valor, ¿sí? 0,896, ¿sí? Menos 3 veces X3. 3 por 1,029. Todo esto dividido 5. 1,0034. Igual te aclaro que es el valor que tomé en redondeado, no Sí, tomé el valor original. tranquilo. Ok. Y ahora para el X3, ¿qué tengo que hacer? Venir a la tercera ecuación y volver a reemplazar. Y va a ser 9 menos. Acá entra X1, 3 veces X1, que es 0,896 multiplicado por 3. Menos X2, que vale 1,0034. Todo esto dividido 5, de nuevo. Discúlpenme, pero... lo voy a escribir así. ¿Y esto cuánto da?
1,0617. 0,617. O sea que mi vector X en el paso 3 vale 0,896, 1,0034 y 1,0617. ¿Sí? Bueno, por ahora me voy a plantar acá, digámosle. Pero ¿se entiende la idea de Gauss-Seidel? Sí. Sí, sí. Una consulta. Bien. Los pasos no dependen de R3 o R4. Por ejemplo, ahí tenés un R3. Yo puedo seguir, no sé, hasta un X3, ponele. ¿Te referís X4, perdón. a este número que está acá? Sí, al paso. La cantidad de pasos que vos hagas es cuestión de, no sé si llamarlo gusto, pero podríamos decir que es por gusto. Vos podés elegir una cantidad de pasos fijos, ¿sí? Podés empezar a medir el error en el paso. Yo capaz que ahora propongo otra forma de medir el error a pesar de o sea, distinta a la que está en las diapos, ¿sí? Que es más cercano a, bueno, tiene un poco de lógica a lo que vieron con Javi hace un ratito, ¿sí? Es una forma más lógica de medir el error. Pero sí, vos podés hacer la cantidad que quieras o podés hasta que digas, che, mi error es tan chico como tanto, ¿sí? Perfecto. Ahora lo que voy a hacer es, bueno, podemos proponer esta forma de calcular el error que les decía y vamos a usar esa forma para calcular el error en los 3 pasos, si les parece. ¿Sí? Dale. Para eso, bueno, voy a copiar de nuevo x1, o sea, los candidatos a soluciones. Dijimos que mi x0 es el 0, 0, 0, 0, 0, 0. Mi x1 es el... ¿Dónde lo tengo? Acá. Puedo hacer esto. Va a ser más fácil. Sí, definitivamente va a ser más fácil. Disculpen, denme un segundo. X1 vale esto, ¿sí? X2 es esto que está acá. Ahí. X2 es esto y X3 es esto que está acá. ¿Sí? Bueno, ¿qué dijimos o qué vimos con Javi recién? Que una forma de ver si un candidato soluciona el problema es agarrar ese candidato, meterlo, ¿sí?, en la ecuación y ver si me da un valor parecido al de B. ¿No? O sea, si yo tengo A y tengo un XY, ¿sí?, esto me va a dar un BI. ¿Estamos de acuerdo? Si yo sé que A por mi X, el verdadero, es igual a B, ¿sí?, si este XY es parecido a mi X, ¿sí?, mientras más parecido sea mi XY a mi X, más parecido va a ser mi BI a mi B, ¿no? Bien, pero yo mi X no lo conozco. Entonces, algo que podría hacer es decir, mirar qué pasa con la resta de B menos BI. B menos BI. ¿Sí? Esto es lo que le había propuesto a Javi hacer. Básicamente hacer A por X y restarle B. Si eso da 0, quiere decir que es solución. En este caso, esto me tendría que dar algo chiquito. Pero en general, como estos son vectores, para ver si es algo chiquito o no, lo que podríamos hacer es aplicarle la norma, ¿no?, a esto. ¿Se acuerdan cómo se calcula la norma de un vector? O módulo de un vector. Sí, En general no la es raíz módulo, pero cuadrada
Es la raíz Y cuadrada de las hago por componentes al cada cuadrado. componente, lo eleva al cuadrado de la O diferencia. sea que a esto yo lo podría llamar, de cierta manera, EI. Esto es muy parecido a cuando buscábamos ceros en ecuaciones, cero en funciones, a lo que hacíamos evaluando la función en el punto. Es la misma idea, ¿sí? Porque si ustedes se fijan, en realidad lo que estoy haciendo acá es decir que a por x, vector, menos b, tiene que ser igual a 0. Y bueno, esto es una función igualada a 0, ¿no? Solo que mi función es con una matriz y un vector. Es una función vectorial. ¿Sí? Pero si hago esto y miro la norma de esta cuenta y veo qué tan cercana es a 0, tengo una idea de qué tan cerca estoy de la solución. ¿Se entiende? Sí. Bien. Para hacer estas cuentas, quédense tranquilos que no les voy a hacer las cuentas a ustedes y no las vamos a hacer a mano, lo vamos a hacer con MATLAB. ¿Sí? ¿Les parece? Porque ya que estamos acá. Sí, sí. Bien. Si vamos a MATLAB, que lo tengo que tener abierto en algún lado, por ejemplo acá. Bien, lo que tengo que hacer es, voy a abrir un script, voy a definir mi matriz A. Si se acuerdan, la matriz A era 8, 1, 3. Ya me olvidé. 1, 5, 3, 3. 153, Gracias. 1, 5, 3. 315. 3, 1, 5. ¿Sí? Bueno, mis candidatos a soluciones, x0 era el 0, 0, 0. 0, 0, 0. ¿Sí? Acá lo voy a transponer porque en realidad mi vector x debería ser un vector vertical. x1, x2, x3. x1 tenía el valor... esperen que... Vamos a hacer así. x1 tenía el valor 1.5, 1.5, 0.6. x2 tenía el valor 0.8625, 1.2675 y 1.029. Y por último el x3 tenía el valor 0.896, 1.0034, 1.0617. ¿A alguien ya le picó la curiosidad y se fijó cuál es la solución de ese sistema de ecuaciones? Sí, sí. X3, el B Valen valía todos 1. X1 vale exacto, 1, X2 vale 1 y X3 vale 1. 12,99. A ver, eso se ve fácil acá, cuando miras el sistema, porque 8 más 3 más 1 es 12, 1 más 5 más 3 es 9, 3 más 1 más 5 es 9. O sea que efectivamente el vector 1, 1, 1 es solución de este sistema de ecuaciones, ¿no? Pero bueno, fíjense que de cierta manera nos estamos acercando a eso. Bueno, ahora algo que tendríamos que hacer es la cuenta para cada uno de estos x, ¿sí? Mi E0 va a ser mi error en el paso 0, es la norma. MATLAB podés escribir norm, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer A por x0 y a esto le vamos a restar B. ¿Sí? Podría ser B menos A por x0, es lo mismo. E0, E1, E2, E3, E4. E2, E3, perfecto. Y acá tenemos que reemplazar x0 por x1, por x2, por x3. ¿Sí? Estos puntos y comas los voy a borrar porque justo eso es lo que quiero ver. Si yo corro esto y si escribí todo bien, fíjense, en mi condición inicial, ¿sí? La norma del error vista en la imagen de la matriz, que sería como evaluar la función, recuerden que esto es como evaluar la función, es 17. ¿Sí? En el primer paso es 3,75, en el segundo paso es 1,48, en el tercer paso es 0,65. ¿Qué quiere decir esto? Que técnicamente nos estamos, con los valores de los nuevos candidatos a soluciones, acercándonos a la solución real. ¿Sí? ¿Eso se entiende? Sí, sí. Bien. Fíjense
que esto también se ve acá, con lo que decía Nico recién, que se fijó la solución, era el 1,11, y mi tercer candidato a solución es el 0,89, 1,003 y 1,06. ¿Sí? Fíjense que estos valores están bastante cerca de 1, y este no está tan lejos tampoco, es 0,9, si redondeamos un poco más. O sea que estamos cerca de la solución. Bueno, esa es la idea de Gauss-Seidel. ¿Sí? Acá estaba el ejemplito hecho con las cuentitas. Fíjense que, de nuevo, este 1,5 entra acá, este 1,5 entra ahí. Este es el primer candidato que obtenemos, o sea, es el segundo candidato que obtenemos, el del paso 1. Volvemos a aplicar. Acá estaban las cuentitas de los errores relativos, ¿sí? Como están definidos en el coso, pero la verdad es que no vale la pena hacer esas cuentas ahora. Este es mi nuevo candidato. Si no me equivoqué con las cuentas, debería estar igual que acá el X2. 1,26, 0,86, 1,02. ¿Sí? Y mi tercer candidato, que ya estaba bastante cerca. ¿Sí? Mira, hacía un paso más acá. Bueno, si hacen un paso más, acá es 0,96, no 1,96. Fíjense que es este valor. Si hacen un paso más, ya quedan muchísimo más cerca, porque quedan 0,99, 0,96, 1,01. ¿Sí? Bueno, entonces, en principio la idea de Gauss-Seidel es esta. Es un algoritmo sencillo que nos permite paso a paso ir calculando una aproximación a la solución del problema. ¿Sí? Y esa aproximación es bastante buena, y el algoritmo es muy parecido a lo que hacíamos con la idea de punto fijo. ¿Sí? Es básicamente lo mismo, pero aplicado en matrices. Y tener el cuidado de paso a paso ir agregando la nueva información, ¿no? Porque de acá a acá yo agrego información nueva, que es el nuevo valor de mi candidato 1, y de acá a acá agrego información nueva, que es el candidato 2, la nueva información del candidato 2. ¿Sí? Bueno, hasta acá todo bonito, funciona perfecto, pero como habíamos visto en la clase de métodos abiertos, cuando hablamos de punto fijo tenía algunas cuestiones que hay que tener cuidado, que tenían que ver con convergencia. ¿Sí? Como todo método iterativo, la convergencia no está necesariamente asegurada para cualquier caso. ¿Sí? Y acá, de nuevo, no me voy a meter a demostrar nada ni cosas por el estilo, ¿sí? Porque la verdad es que me parece que las demostraciones no agregan mucho en este caso, pero sí está buena tener la idea, ¿sí? O el concepto para saber cuándo el sistema o cuándo el algoritmo puede llegar a converger. ¿Sí? Se puede demostrar, y ya lo dije, no lo voy a demostrar, ¿sí? Que el método de Gauss-Seidel converge siempre que la matriz A sea diagonal dominante. ¿Alguien sabe qué es una matriz diagonal dominante? No, yo no me acuerdo. Bien, bueno, yo antes de preparar esta clase, hace 3 cuatrimestres atrás, ¿no? Tampoco lo sabía. Una matriz diagonal dominante es una matriz tal que el elemento de la diagonal es en módulo más grande que la suma de todos los módulos de los elementos de la fila. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que el elemento de la diagonal es en módulo más grande que todos los elementos de la suma. Bueno, miremos qué pasaba con la matriz que elegí como ejemplo. ¿Sí? Si nos fijamos, el primer elemento de la diagonal era 8, y los otros dos elementos, ¿sí?, de la misma fila eran 3 y 1. 8, estos signos están dados vuelta. Tenía otro error, ¿no? ¿Se acuerdan dónde estaba? Perdón, disculpen que los corte, pero quiero corregir estos errores, así cuando suba la diapositiva. Yo tenía otro error. Ahí había un error, ¿Acá? Eso, F3, sí, justo lo mandó César. Acá. Bien, en esta diapo. ¿Y qué diapo es esta? Espera. Acá. Esta es la diapo. Gracias, César. 8. La diapo 8. La diapo 8 es F3. Y la otra diapo. Disculpen, pero así ya le corrijo y le subo la versión corregida de las diapositivas. Ahí había otro, no sé si te acordás. Acá. 1,96, que era 0,96. Gracias. En la diapo 28 es diapo 28. Fíjense qué rápido crecen los números de diapo. Hay un 1.98 que en realidad es 0.98. Y por último estábamos acá. Hay que dar vuelta a las desigualdades. Esta diapo es la
32. Bien. Perdón, pero así ya le corrijo las diapositivas y no le subo cosas que están mal al campus, digamos. ¿Sí? Acá hay que dar vuelta a todas las desigualdades, pero lo que decía es, si nos fijábamos la matriz, el elemento principal de la primera fila era un 8, ¿sí? Y 8 es más grande que 3 más 1. En la segunda fila, el elemento de la diagonal era 5, que sigue siendo más grande que 3 más 1, que eran los otros dos elementos, y en la tercera fila lo mismo, ¿sí? Bueno, un comentario acá es que esta condición, como condición de convergencia, es una condición suficiente, pero no necesaria, ¿sí? ¿Qué quiere decir que es una condición suficiente, pero no necesaria? Bueno, si nadie lo dice, lo digo yo. Una condición suficiente pero no necesaria implica que si esta condición se cumple, ¿sí? Lo que dije antes vale. O sea, que el sistema converge, ¿sí? Que Gauss-Seidel converge. Converge si esta condición se cumple. Bien, ahora, si esta condición no se cumple, no sabemos si el sistema converge o no, porque no es una condición necesaria. Esto quiere decir que no vale no vale al revés, no vale decir, la condición no se cumple, entonces el sistema no converge. Podría tener un sistema que no sea diagonal dominante y así todo, ¿sí? Converja con Gauss-Seidel. Ahora, esto lo que nos permite es, de antemano, saber si va a converger o no. O sea, de antemano nos permite saber si va a converger, pero no nos permite conocer si no va a converger. ¿Se entiende la diferencia? Sí, sí. ¿A qué se traduce esto en la vida? A que si a vos te dan un sistema y te dicen aplicar Gauss-Seidel, vos lo primero que haces es ver si es diagonal dominante. Si es diagonal dominante, lo pones a correr y dormís tranquilo. Si no es diagonal dominante, lo pones a correr y dormís un poco menos tranquilo y ves que te da. Igual, ¿sí? Porque no sabes si converge o no, entonces probás igual. Pero tenés la opción de hacerlos durmiendo tranquilo o durmiendo intranquilo, o no durmiendo por ahí. Todo depende de qué tan importante sea esto para lo que estás haciendo, ¿sí? Pero nada, esto es una herramienta que nos va a permitir de antemano saber si el método de Gauss-Seidel va a converger, o si tenemos que sentarnos tensos a mirar, ¿sí?, el problema, a ver si converge o no converge. ¿Sí? Bueno, y respecto a las consideraciones del método de Gauss-Seidel, ¿sí?, lo que dijimos es que es un método iterativo. Lo ideal o lo óptimo es aplicarlo en sistemas grandes, ¿sí? Porque en sistemas grandes, la verdad que hacer una descomposición o calcular, digamos, hacer la reducción de Gauss-Jordan o hacer una descomposición son costosos, ¿sí? Porque recuerden que crecen como el cubo del orden del sistema, ¿sí? Y como una pequeña ventaja o cuestión a favor es que de antemano sabemos si va a converger o no, ¿sí? Eso cuando uno tiene métodos iterativos, ya sean los métodos indirectos para sistemas de ecuaciones o los métodos abiertos que vimos para hallar ceros de funciones o cualquier otro método en la vida que sea de forma iterativa, saber si converge de antemano es ganar en tranquilidad, ¿sí? Es ganar en tranquilidad y a veces es ahorrar en esfuerzo también. Si tenemos una condición fuerte de convergencia donde la condición es suficiente y necesaria, podemos decir, no, este problema ya no le puedo aplicar este método, ya está, me voy a casa. En este caso es como, bueno, che, lo pienso, capaz que puedo aplicar otra cosa, o puedo ver qué pasa, ¿sí? ¿Eso se entiende? Voy a tomar eso como un sí. ¿Hasta acá alguna pregunta? Yo no. Bien, si no hay ninguna pregunta, corto el video, por eso digo. No, creo que ninguna, bastante claro. Genial, buenísimo.